Mi nombre es Alejandro Silva y junto con mi compañera Liliana Sinchiguano hablaremos de cómo realizar la historia clínica en pacientes con patología de hipertrofia prostática benigna. Les presentaremos cómo realizar la anamnesis, el motivo de consulta, enfermedad actual, examen físico, diagnóstico y el tratamiento de pacientes prostáticos. La próstata es un órgano presente únicamente en el sexo masculino. Se encuentra a nivel del cuello vesical y rodea la uretra. Su peso normal hasta los 30 años es de 20 a 25 gramos. El primer paso de la historia clínica es el interrogatorio, es decir, la anamnesis. En este paso procederemos a tomar los datos del paciente. Los datos de filiación comprenden nombre, edad, sexo, raza, estado civil, profesión, lugar de nacimiento, residencia ocasional, residencia habitual, dirección, el número de teléfono y la instrucción de nuestro paciente. En este paso recordemos que la edad es un dato muy importante, ya que la patología prostática se presenta de los 50 años en adelante. El siguiente paso corresponde al motivo de consulta, es decir, a la causa por la cual el paciente acude al médico. Para realizar el motivo de consulta podemos basarnos en las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus molestias? ¿Qué molestias tiene? ¿Por qué vino al médico? Las causas más frecuentes de motivo de consulta en pacientes con hipertrofia prostática benigna son la nicturia y el chorro miccional débil. En la enfermedad actual, el médico recogerá toda la información sobre las molestias del paciente desde el inicio de la enfermedad hasta el momento de la consulta. Este proceso será dirigido con el médico, el cual se basará en preguntas que mencionaremos a continuación para obtener toda la sintomatología y llegar a un diagnóstico certero. Estas preguntas deberemos realizar enfocados en la sintomatología del paciente. Vamos a preguntar: ¿cuándo empezó esta molestia? ¿Nunca antes tuvo esta molestia? ¿Cómo empezó? ¿Cuál cree que fue la causa para que apareciera esta molestia? Y junto con esta, ¿qué otras molestias se presentaron? ¿Ha cambiado la forma de la molestia? ¿Qué medicamentos ha tomado para aliviarse? En este momento, ¿cómo se siente? Todas estas preguntas nos llevarán a descubrir la sintomatología que tiene nuestro paciente. Las preguntas indicadas anteriormente deben ser enfocadas en los síntomas urológicos de la hipertrofia prostática benigna. Estos síntomas se dividen en dos grupos: los síntomas irritativos y los síntomas obstructivos. Dentro de los síntomas irritativos tenemos la poliquiuria, la nicturia, la urgencia miccional, la incontinencia de urgencia y el dolor suprapúbico, mientras que los síntomas obstructivos son la dificultad inicial de la micción, chorro débil y lento, goteo postmiccional, micción intermitente y el vaciado incompleto. A continuación, vamos a explicar cada uno de estos síntomas que son característicos de pacientes con patología prostática. Empezaremos por los síntomas irritativos. Dentro de estos tenemos la poliquiuria, que es el aumento de la frecuencia miccional durante el día. Vamos a dirigirnos a nuestro paciente con esta pregunta: ¿cuántas veces usted orina al día? Y el paciente nos dará la respuesta con la cual nosotros nos enmarcaremos si el paciente tiene o no este síntoma.
Otro de los síntomas y uno de los más frecuentes en patología prostática benigna es la nicturia, es decir, el aumento de la frecuencia urinaria en las noches. Vamos a preguntar a nuestro paciente, ¿cuántas veces usted orina en las noches? Un síntoma que también se presenta es la urgencia menstrual, es decir, es la sensación de no poder contener la orina y tener la necesidad de orinar lo más rápidamente posible. Esta es una situación muy incómoda para el paciente. El paciente prostático también puede presentar incontinencia de urgencia, es decir, el deseo brusco, repentino e incontrolable de orinar, que provocará pérdida de orina sin que sea capaz el paciente de llegar al baño. A continuación, procederemos a hablar de los síntomas obstructivos de la micción. Dentro de estos tenemos el chorro débil y lento. El paciente prostático presentará un chorro tan débil que incluso puede mojar la ropa, los zapatos del paciente. Preguntaremos a nuestro paciente, ¿cómo es el chorro de la orina? Otro síntoma importante es el goteo posmiccional, es decir, el paciente escurre gotas de orina sin control luego de haber terminado la micción. Otro síntoma importante es la micción intermitente, es decir, durante la micción el paciente presentará interrupciones. El chorro se detendrá y recomenzará en una o más ocasiones durante la micción. También tenemos el vaciado incompleto, es decir, el paciente tendrá la sensación de que no hubo un vaciamiento total tras haber orinado. Mi nombre es Liliana Sinchiguano y yo les voy a hablar sobre los factores de riesgo de la hipertrofia prostática benigna. Dentro de los factores de riesgo tenemos la edad del paciente, que está comprendida entre mayores de 40 años. Todo paciente de sexo masculino mayor de 40 años debe realizarse un examen prostático, ya que a partir de esta edad comienza el crecimiento fisiológico de la misma y puede llevar a producir síntomas y signos que pueden hacernos pensar en una hipertrofia prostática benigna. Los niveles séricos de PSA detectados en un examen de sangre nos guiarán para el diagnóstico de esta enfermedad. El volumen prostático guiado por ecografía se va a evaluar la densidad y el tamaño de la próstata, el cual va a ayudar al diagnóstico. Y los síntomas del tracto urinario, tanto bajo como alto, van a ayudarnos ya a descartar algún tipo de enfermedad coadyuvante a la hipertrofia prostática benigna o hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Dentro del examen físico tenemos las generalidades, la inspección, la palpación y la evaluación del tamaño de la glándula prostática. Debemos identificar signos de la patología nefrourológica. Vamos a realizar una inspección general del paciente con lo que es el abdomen, el perineo y el escroto. Dentro de la exploración general tenemos los síntomas obstructivos o irritativos que nos llevarán a pensar en una infección de vías urinarias o poder afirmar nuestro diagnóstico. Dentro del abdomen vamos a encontrar la puñopercusión, que puede ser positiva o negativa de acuerdo a la patología que estamos pensando. En el perineo vamos a evaluar lo que son las condiciones, la relajación del esfínter, si hay o no hay presencia de algunas anormalidades como pueden ser las hemorroides o fístulas. Y en el escroto vamos a evaluar la presencia de hidrocele, varicocele, los cuales nos van a guiar para hacer un diagnóstico diferencial de la enfermedad que estamos estudiando.
La inspección, vamos a inspeccionar el ano en busca de lesiones como pueden ser las hemorroides, fisuras, tumores o condilomas, ya que esto nos permitirá hacer un diagnóstico más preciso de la enfermedad que estamos estudiando y dar un tratamiento si en el caso de ser necesario hay algún tipo de lesión. La próstata en condiciones normales va a ser indolora, plana y elástica. Esto va a servir para en el momento de realizar el examen de la próstata ver las características de la misma. La palpación. Vamos a realizar el tacto rectal. Principalmente va a ser uno de los exámenes diagnósticos que nos va a ayudar a detectar la enfermedad prostática. El médico va a colocarse un guante y lubricar generosamente su dedo y va a introducir por el ano del paciente con suavidad dirigiéndose hacia el ombligo. Inicialmente se va a evaluar el tono del esfínter y la polla rectal. Se puede controlar el reflejo bulbo-cavernoso solicitándole al paciente que relaje el esfínter y presionando el glande con la mano opuesta. Además, la próstata se va a examinar mediante una palpación leve de la pared anterior del recto. Se va a determinar los límites de la misma y los lóbulos y el surco medio, cuidadosamente registrando su consistencia, que puede ser normal, que va a ser cauchosa, y anormal, como puede ser adenomatosa, fibroadenomatosa o pétrea. O podemos descartar la presencia de nódulos o irregularidades al dolor y a la movilización. El tacto rectal nos va a permitir evaluar el tamaño prostático, descartar un CA de próstata o una prostatitis. Vamos a valorar el tono, la sensibilidad, el tamaño de la glándula, la consistencia, los límites, la movilidad y el estado de la mucosa rectal. El tamaño glandular va a expresarse en grados del 1 al 4 y va a ser un crecimiento progresivo de la próstata si es que hay una hipertrofia prostática benigna, la cual va a hacer desaparecer el surco medio prostático. La consistencia va a ser fibroelástica homogénea en toda su superficie. Si es que se encuentran irregularidades, nos va a hacer pensar de una hipertrofia prostática benigna o de una neoplasia. La movilidad en condiciones normales va a ser discretamente móvil y si se encuentra fija hay que pensar en un proceso neoplásico. Los grados de crecimiento prostático, vamos a decir que el grado 1 va a medir la glándula prostática de 20 a 40 gramos y va a tener una equivalencia a un limón pequeño. El grado 2 de 40 a 60 y a un limón mediano. El grado 3 de 60 a 80 y a un limón grande, y el grado 4 mayor de 80 y equivalente a una naranja. Los exámenes complementarios, vamos a tener exámenes de orina y exámenes de sangre. Dentro de los exámenes de sangre vamos a pedir una glucosa para medir y para darnos cuenta si nuestro paciente tiene o no diabetes. Vamos a valorar la función renal con lo que corresponde a la creatinina y vamos a hacer un examen del antígeno prostático específico, el cual nos ayudará a hacer la diferencia entre otra patología y una patología prostática. Entre los exámenes de orina vamos a pedir un hemocultivo y un urocultivo para descartar infección de vías urinarias. Los niveles de PSA van a ser de 4 a 10 nanogramos sobre ml, el valor normal. Si tenemos menor de 4 nanogramos sobre ml, vamos a considerar normal, y si tenemos mayor de 10 nanogramos sobre ml, vamos a tener una sospecha de una neoplasia o de una hipertrofia prostática benigna. Los exámenes complementarios, vamos a tener la ecografía, que van a ser exámenes especiales. Vamos a pedir un eco urológico, el cual va a ser un eco renal bilateral o un eco vésico-prostático pre y postmiccional, el cual nos va a ayudar a hacer un diagnóstico, a ver si es que no hay una obstrucción prostática, hay una obstrucción de la vejiga, o a ver el tamaño, el peso de la glándula prostática, y eso nos guiará a un diagnóstico mucho mejor. El eco transrectal va a ser un examen en el cual
en el cual nosotros haremos una biopsia, o el médico realizará una biopsia de la glándula prostática, la cual en un número de 8 vamos a sacar para que se haga un estudio minucioso y clasificar el carcinoma de próstata o descartarlo. Vamos a hacer, el patólogo clínico va a leer el grado de diferenciación según la escala de Gleason, el cual varía de 1 a ¡1 y de 5 a +5, y es un factor de pronóstico que nos ayudará para el diagnóstico de la patología. Tenemos otros exámenes como son la urodinamia, que ya fue mencionada como una forma ideal para evaluar la obstrucción. Consta de 3 partes: la uroflujometría, la cistometría y las curvas de presión de flujo. Y la cistoscopía va a ser una forma de examinar la próstata por visión directa. Permite el diagnóstico del óvulo medio y la estenosis de la uretra, además de evaluar el estado de la vejiga, la presencia de cálculos en la misma y descartar la patología. Dentro de los tratamientos tenemos el tratamiento farmacológico, en el cual diremos que no todo agrandamiento de la próstata va a recibir tratamiento. Este va a depender de la severidad de los síntomas y el médico urólogo hará el diagnóstico de la glándula. Si tiene mayor a 40 gramos y tiene síntomas marcados, se puede pensar en una cirugía de próstata. El tratamiento se lo realiza con inhibidores de la alfa-reductasa, beta bloqueadores alfa-adrenérgicos y fitopreparados. Y el tratamiento quirúrgico va a ser el más eficaz y duradero. Se va a realizar una resección transureteral de la próstata o RTU cuando el paciente presente retención urinaria, infección urinaria recurrente secundarias a obstrucción, hematuria, insuficiencia renal crónica secundaria a la obstrucción y cálculos vesicales secundarios a la obstrucción. Esto debe ser tratado por su médico urólogo, y si es que tiene algún síntoma irritativo u obstructivo, debe consultar con él mismo. Gracias.